En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Ciberlegal con Juan Pablo López. Hola, ¿cómo están? Ya hoy día, miércoles 5 de julio, se nos vino julio con toda la carga de memes que implica siempre este mes. Pleno invierno, vacaciones de invierno además para los pequis, pero aquí estamos, como siempre, a las 14 horas por la plataforma de txsplus.com, una nueva entrega de Ciberlegal. Recordarán que la semana pasada estuvimos hablando respecto al tema de las fake news. Ahí salieron varias fake news al respecto, sobre todo desde el punto de vista político, que se está usando mucho para tratar de ocultar algunos hechos que pueden ser delicados desde el punto de vista político, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad penal. Ahí dimos algunos tips de cómo identificarlo. Hay que estar atento porque con las redes sociales hoy día el tema de la desinformación es algo propio de las redes sociales, va aparejado, es muy difícil identificarlo, quien el anonimato está siempre detrás de esto, así que hay que estar atento ahí al fake news. Hoy día vamos a hablar de un tema totalmente distinto, pero no por eso menos importante, que es el tema de la ciberseguridad, perdón, como una inversión. No es un gasto, existe un retorno a la inversión en ciberseguridad. Aquí muchos se van a acordar de los cabezazos que seguramente se dieron contra la muralla tratando de explicar, sobre todo el área de TI, a la gerencia, al directorio, a los accionistas, qué es lo que necesitaban en definitiva para poder implementar un plan adecuado de ciberseguridad desde el punto de vista de la protección de los datos internamente, el resguardo de la información y en general cómo cubrir o en cierta medida blindar, como le llamo yo, a la empresa desde el punto de vista de ciberseguridad. El presupuesto ahí se transforma un poco cuando la conversación está desconectada, un poco, eso es lo que vamos a hablar, un poco lo que comentábamos a propósito de los temas de las brechas digitales o cuando hablamos, de hecho, con Álvaro Flores respecto de la administración o gestión interna de las empresas TI, qué es lo que pasaba cuando están separados desde el punto de vista del lenguaje común o el conocimiento técnico, los distintos instancias y departamentos internos de la compañía. Pasa también en el Estado, obviamente. Vimos por ahí una fuga gigante que ocurrió en el ejército con información que es súper sensible. Está ahí a la venta, de hecho, en algunos foros en Telegram y salió publicado incluso en LinkedIn. Y eso es por falta, obviamente, de la adecuada inversión. Puede que haya inversión efectivamente, pero no está debidamente focalizada a dónde queremos implementarla, porque eso lo vamos a conversar durante los bloques del programa, obviamente. Hay que determinar, obviamente, ahí cuáles son los activos tangibles e intangibles en los cuales debo invertir. No solamente comprar, como antes se denominaba, comprar cajas. Compro caja y estoy blindado. Muchas veces las cajas está desconectadas. Eso lo vi yo con mis propios ojos. Entonces, el problema que ocurre ahí es precisamente cómo plantear a la gerencia, a los directorios, a los accionistas, a los tomadores de las decisiones internas de la compañía, pensando que no es una empresa así de seguridad, es una empresa que tiene una venta de repuestos en locales a lo largo de todo Chile y obviamente para el dueño o la gerencia está abocado en vender ese tipo ese es su objeto social, obviamente, y no está preocupado de la ciberseguridad. Para él es un tema de casi de ciencia ficción y hay un área de TI que estará preocupado, pero explicárselo a él que tiene que desembolsar o sacar más dinero desde el punto de vista del presupuesto asignado es bien complejo. Y eso es un poco lo que vamos a conversar hoy día, de cómo podemos no convencerá, porque obviamente aquí no se trata de que nos entreguen el dinero porque queremos equipos más bonitos o marcas distintas a las que tenemos, sino que el dinero vaya destinado efectivamente el presupuesto interno de la compañía a que esté blindada ella de la mejor forma posible con los recursos que son asignados. Así que eso es lo que vamos a conversar hoy día y vamos a ir ya al primer corte musical con Placebo y The Bitter End. Y a la vuelta seguimos hablando de la inversión en ciberseguridad, no es un gasto. Hablamos. Bien, amigos, estamos de vuelta ya para este segundo bloque de Ciberlegal, hoy día miércoles 5 de julio. Recuerden siempre estar en la plataforma de txsplus.com, queda alojado el podcast después de que termine el programa y también en nuestras redes sociales, particularmente hay un canal de YouTube en donde están todos los capítulos de Ciberlegal y también está en Spotify, así que ahí pueden, si les cuesta quedarse dormidos, pueden recurrir a Ciberlegal.
Hoy día estamos hablando de un tema que es bien relevante, que es el tema de la inversión, el presupuesto que se le asigna internamente, en definitiva, a la compañía, por parte de la compañía, al área de TI o al área que está encargada en este caso de la ciberseguridad para poder implementar, obviamente, el mejor plano, la mejor planificación interna desde el punto de vista de el cuidado de los datos, el cuidado de la información, el cuidado de los planes de negocio, todo aquello que en definitiva se vincula con la ciberseguridad. Entonces, como hemos hablado obviamente en nuestro programa, el salto tecnológico aquí fue impulsado 100% en Latinoamérica, particularmente por la pandemia. La pandemia nos obligó de una u otra forma a estar hiperconectados, a tener todo en línea, a estar 100% conectados desde el punto de vista del trabajo, en los chicos, desde el punto de vista de la universidad o del colegio. Pero particularmente en la empresa hubo mucho rato en donde no existió la presencialidad. Y eso obviamente trajo un problema. Uno siempre piensa en las grandes empresas que tienen todo resuelto, tienen planes, tienen presupuesto, tienen matrices internacionales en las cuales están supeditados los planes de ciberseguridad, las ciertas certificaciones, cómo manejan los datos, cómo comparten los datos incluso de manera transfronteriza que se denomina. Pero si uno piensa en la MIPE y en las PYME, que son las pequeñas y medianas empresas, las chiquititas, desde el punto de vista de la facturación, la denominación que le señala en este caso el Servicio de Impuesto Interno en Chile, es complejo porque obviamente ellos no tienen un presupuesto abultado en Chile, que algo también conversamos en oportunidad con Álvaro Flores. El capital de trabajo que se denomina capital de trabajo en Chile son las líneas de crédito. Se vio también en pandemia como muchas empresas quebraron porque no tienen flujo. Las empresas no quebran porque tienen o no tienen activos, sino que porque no tienen flujos mensuales o cada 60 días, dependiendo cómo es la facturación de ellos. Pero el problema ahí que se planteó es particularmente ese, que estaban un poco a la deriva, sin una planificación, en plena emergencia. Es como nos lanzaron al mar, venía una tormenta y ahí nos dijeron aquí iban a tener que aprender a navegar. Así de grave fue para muchas empresas que estaban ahí, las estafaron, les robaron a través de ciberdelitos, me refiero, particularmente porque no tenían dominio del sistema digital y para ello era algo totalmente alternativo desde el punto de vista del despacho, desde el punto de vista de los pagos, y eso obviamente acarreó muchos problemas. Y ahí es donde obviamente sufren, en este caso, los sistemas informáticos, están los servidores, están las bases de datos, las empresas, hay archivos que son confidenciales. Y eso es lo que muchas veces las empresas no sopesan, y por eso es importante que lo conversemos hoy día. ¿Cuáles son los activos tangibles e intangibles que tenemos? Tienden a valorizar por un tema de seco cognitivo o tal vez cultural desde el punto de vista empresarial, tienden a valorizar solamente los tangibles, que es lo que ellos tienen, la camioneta, los computadores, la oficina, los muebles, pero hay mucha información que ellos manejan que obviamente no está, es intangible, no es material. Y eso obviamente se logra a través de un levantamiento de información que hacen los profesionales en este caso, para poder mapear desde el punto de vista de los riesgos en dónde tengo yo que aplicar los sistemas, en este caso tendiente a protección de esos intangibles. ¿Por qué? Y eso ya lo saben ustedes desde el punto de vista de los ataques, los ransomware, en el caso de los intangibles, que me secuestraban la contabilidad, me secuestraban los estados de pago, no tenía acceso a poder facturar. Y eso obviamente para una empresa que factura, por ejemplo, es un proveedor de grandes empresas que tienen fechas definidas de facturación y de posterior pago. Y si los grandes, muchos grandes son así, no vamos a dar nombres, pero muchos grandes, si tú no facturas el día viernes 15 de tal mes, pasa hasta el otro mes o al primero, porque esa es la fecha en que ellos reciben la factura y está así estipulado contractualmente. Por lo tanto, si a mí, empresa que vivo de los flujos de esta facturación, o puede ser que sea mi único cliente, particularmente ahí viene el problema porque voy a tener que esperar 15 o 30 días para poder facturar. ¿Y qué hago ahí? Empieza la famosa bicicleta, la factorización, los intereses que son obviamente usureros en muchos casos, y ahí uno dice, bueno, la inversión que yo podría haber hecho en un buen sistema así de seguridad para proteger mi información que es sensible hubiera sido clave para que yo no cayera en esta, que puede llevarme incluso a una cesación de los pagos, porque esto es un dominó. Caigo yo y empiezan a caer los chiquititos también que están detrás mío. Y ese es el problema que se produce en particular. ¿Y eso es por qué? Porque yo no lo determino.
muchas veces la inversión que se hace en completo desconocimiento de lo que está invirtiendo la persona, en este caso asignada. También me ha tocado realizar levantamientos y mapeos de riesgo con ingenieros y nos damos cuenta de que, como dicen los gringos, la escalera la tenían puesta en el muro equivocado, o sea, estaban protegiendo eh, la materialidad, por así decirlo, que era el 20% de la valorización que tenía o la importancia que tenía desde el punto de vista de los riesgos de la información. Es como cuando esas empresas que se dan cuenta de que de los 100 o los 10 clientes que tienen, le están dedicando el 20-80 en vez del 80-20, maximizar los recursos para ir ahí donde soy más eficiente y estoy ganando, marginando mucho más. Acá es lo mismo. Están muchas veces invirtiendo en ciberseguridad donde no corresponde hacerlo o donde corresponde hacerlo en menor medida. Y eso es lo que pasa, obviamente, por ejemplo, si yo tengo un plan de negocios que está dentro de la información que es confidencial o de la información que es sensible desde el punto de vista de mi negocio, de la empresa en particular o el giro que yo desarrollo, porque descubrí un proveedor que me es más barato, que es más rápido, que me sirvió de mejor de calidad para desplazar a la competencia y resulta que eso sale a la luz pública y el proveedor al otro día, mi competencia, perdón, va a contactar a este proveedor o simplemente están realizando espionaje informático, y eso también es algo que se realiza a través de ciertos programas, de ciertos métodos de espionaje. Y ahí lo grave es que obviamente yo ni siquiera me voy a dar cuenta, ¿ah? Como también lo he señalado yo en ciberseguridad, hay quienes saben que han sido hackeados y hay quienes no lo saben, pero siempre hay alguien que ha caído en las redes de un ciberdelincuente a través de estos malware, de estos ransomware, del phishing, de una serie de temas. Incluso, y eso también es algo que vamos a hablar, el problema que ocurre cuando yo no capacito al personal interno de la compañía, porque ahí puede estar el grave error. ¿Qué pasó? Pasó, por ejemplo, en Banco Estado, cuando hubo ese hackeo que fue durante un fin de semana, e ingresaron particularmente, según salió después a la luz pública, a través de un computador de un usuario, obviamente interno, que no respetó las medidas de seguridad del caso, y así ocurre un montón de veces que tienen una planificación interna, pero el tipo se puede haber descuidado el fin de semana, o estaba haciendo algo distinto a lo que usualmente hace y se le pasó algo, reenvió un correo a una dirección que no correspondía, no se dio cuenta que era un correo falso que le estaba pidiendo cierta información y se la entregó justo el gerente, y eso lo saben los tipos porque, como hemos hablado, estos programas están dando vuelta a veces meses dentro de la compañía para saber cuál es el comportamiento de pago, facturación, quién hace la autorización de los pagos, quienes realizan este doble control contable o desde el punto de vista financiero. Entonces, en algún momento, cuando ven que hay alguien falta, ese es el correo que hackean en definitiva, y a este factor humano se le pasa eso y viene ahí el desfalco, el robo, la transferencia a una cuenta que está en Europa del Este, donde sea. Entonces, eso es porque no se ha realizado la preparación o no se han establecido los planes internos, obviamente, los programas internos de ciberseguridad, la planificación, para poder implementarlo desde ese punto de vista, y ahí viene el problema. Entonces, ¿cuál es la labor de los profesionales, ingenieros? En el caso mío, cuando me toca analizar la parte contractual o la parte desde el punto de vista de las planificaciones internas que realizan del factor humano, es precisamente determinar eso dentro de tu empresa en particular. Esto es un traje a la medida. ¿Cuáles son es la problemática? ¿Cuál es tu giro del negocio en particular? ¿Cuáles son tus proveedores? Porque recuerden que eso también ha pasado. Pasó en un caso con AgroSuper que habían distintos proveedores y había un proveedor de ese proveedor a quien se le revisaban grandes pagos, que entró a través de ese proveedor y logró un pago de esta empresa que es grande a nivel incluso latinoamericano, y fue porque, y también algo que es muy importante, como en definitiva yo comparto los estándares o hago dentro del punto de vista contractual, obligo en cierta medida al principio, pero después se dan cuenta que es algo que nos sirve a todos, a mis proveedores a asumir el mismo estándar o nivel de ciberseguridad que yo tengo, porque eso es algo que hoy día está ocurriendo el día a día. O sea, lo que uno ve en la guerra en Ucrania en un momento determinado, en el día más álgido de un bombardeo desde el punto de vista de Rusia o quien sea, en Ucrania, es lo que ocurre segundo a segundo en Internet, como tratan de atacar. Eso lo pasa que uno no lo ve. Eso es el problema, que la gente un poco se desayuna de esto, porque esa brecha digital
incluso desde el punto de vista de los accionistas, directores o gerentes, es muy grande. Entonces, les explican ciertas cosas, pero cuando hay una materialidad, cuando les muestra uno un mapeo de ataque que se están realizando en la empresa con el objeto no sé, una denegación de servicios de una página web determinada que quieren votar, ahí se dan cuenta de la gravedad que tiene esto. Entonces, ese es el tema en particular, ver cuáles son sus brechas, cuáles son sus puntos débiles, cuáles son los riesgos que ustedes tienen dentro de este mapeo, los distintos colores que va a arrojar ese levantamiento que van a realizar los profesionales, en este caso en información, para detectar cuál es el problema, cuáles son los actores internos desde el punto de vista de por ejemplo, si tienen áreas, y algo también que hemos hablado de la gestión interna. La gestión de TI, ¿cuál es? La gestión comercial de TI, ¿cuál es en esta empresa? ¿Existe un doble control desde el punto de vista de los pagos? ¿Quién hace las validaciones? Si ustedes son una empresa que puede ser comillas de papel, es decir, que no tienen activos tangibles, sino que lo que hacen, hay empresas que hoy día ni siquiera tienden a tener bodegas, sino que despachan directamente del proveedor extranjero, y eso te lo hacen saber cuando uno realiza una compra. ¿Qué pasa si en ese caso el valor mío es custodiar la información de esos tipos de proveedores, la información de mis clientes, pero por sobre todo las transferencias y los pagos que se realizan? Entonces ahí, ¿quién autoriza los pagos? Existe un doble control, es decir, no puede estar radicado en una sola persona este control de la facturación. Tiene que haber una doble autentificación desde el punto de vista digital y una doble autentificación también humana. Que sea alguien que lo hice y que sean también por lo opuesto. Si yo pongo a dos personas que trabajan codo a codo en una organización, lo más probable es que si uno tiene que pedir permiso porque va a ir al médico, le comparta las claves de acceso porque ya están ahí, están en el día a día. Lo importante es que sean áreas distintas. Siempre está tesorería, contabilidad, finanzas, contabilidad, desde el punto de vista del control que debe ejercer con el objeto de resguardar el dinero, en definitiva, de la compañía, porque como ustedes saben, cuando se realiza un ciberdelito y transferí $100.000, es imposible posteriormente recuperarlo. Activaremos seguro, hay un doble pago, incluso muchas veces que se realiza porque yo le pagué a quien era mi acreedor, pero fue a él a quien hackearon o se hicieron pasar por esta persona y el acreedor nunca tuvo idea de que yo le pagué a esta persona. Entonces no me puedo excepcionar, como se denomina en derecho, señalando que yo realicé el pago y que en definitiva es él el que tiene que ir a cobrarle al tipo que está en Bielorrusia. Entonces, esa es la problemática que se plantea en particular. Una vez que pagué, es muy difícil recuperar ese dinero. Por lo tanto, desde ese punto de vista, también ocurre, a propósito de esto que estamos hablando de los proveedores, que muchas veces hay proveedores de servicios, por ejemplo, ciberseguridad, que no están sujetos a la Comisión para el Mercado Financiero, la antigua Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que hoy día se denomina la CMF. Pero si yo presto servicios para la banca o estas instituciones financieras, estoy sujeto a la RAN, que es esta normativa interna que tiene la CMF respecto a los prestadores de este tipo de servicios bancarios y financieros, en donde me exige un estándar de ciberseguridad. Si bien el banco sigue siendo responsable frente a las multas que le puede aplicar la CMF, y de hecho un conjunto ahí que es bien resiliente porque ellos se comparten información respecto a los ciberdelitos o las actividades ciberdelictuales que se están realizando con el objeto de tener una mejora conjunta y mejorar obviamente la sociedad toda, que es lo que también es importante, ciberseguridad de datos. Pero a mí como proveedor de servicios de seguridad de la información para la banca, yo tengo que cumplir con esos estándares y además hay boletas de garantía, está el prestigio reputacional que lo hemos hablado. Entonces, ojo, que no solamente invertir en ciberseguridad pasa por tener antivirus, malware, firewall, lo que sea desde el punto de vista de las máquinas o desde el punto de vista duro, sino que también hay cierta normativa que hay que respetar, hay normativa que está establecida como la ley del contrato que se denomina y está en la boleta de garantía. Y recuerden siempre, este es un mercado pequeño, el de Chile en particular y el de Latinoamérica también. Es un mercado pequeño. Si hay una empresa así de seguridad o una empresa que fue hackeada, lo primero que hacen es exponerla, un poco lo que les mencionaba yo en el primer bloque, lo que pasó con el caso del ejército, y le robaron esta información que es súper sensible desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de la seguridad y ciberseguridad como nación toda. Imagínense si lo hicieron con ello, ¿qué podrían hacer con una empresa que se dedica a la ciberseguridad? Los tipos que les gusta un poco y son dominados por el ego, muchos de estos hackers
malos, porque son ciberdelincuentes, no son hackers en realidad. Los ciberdelincuentes tienden a exponer en redes sociales y en diversos canales de información a esta empresa en particular. Entonces lo que van a hacer ellos, los clientes de esta empresa, es que van a salir obviamente de esos servicios, van a ir a la competencia, y es muy difícil después de eso recuperar la credibilidad frente al cliente en particular. Así que eso, a la vuelta vamos a hablar por qué podemos considerar desde el punto de vista financiero y matemático incluso, la, la inversión en sí de seguridad, no como un gasto, sino como lo dice la palabra, una inversión. Así que vamos a ir al corte musical, vamos a ir a la segunda canción de este programa, es Depeche Mode con Personal Jesus. Así que nos vemos a la vuelta para el tercer bloque final. Y estamos de vuelta, estamos hablando hoy día en este capítulo Ciberlegal, miércoles 5 de julio, estamos hablando de la ciberseguridad como una inversión, no como un gasto, que siempre lo que se ve, o no siempre, pero financieramente los tomadores de decisiones, ahí el área financiera, los directores, los accionistas ven siempre como si esto es un gasto, porque lo ven un poco etéreo, no lo aterrizan, y la forma de explicarlo, que es un poco lo que vamos a ver en este tercer bloque, es lo relevante para quien toca traducir, porque obviamente la parte de ahí tiene clarísimo qué es lo que necesita, qué es lo que requiere, pero la parte la que toma la decisión puede que no entienda cuál es la planificación que yo esté realizando, y eso implica particularmente una preparación interna de las áreas de la compañía. Hace rato ya que se habla, antes de la pandemia incluso, que todas las áreas de la compañía debieran estar en torno a TI. Un poco lo que uno bromeaba antes, que la pobre TI, yo alguna vez lo vi. Los servidores estaban metidos en una bodega en el último rincón de la compañía, y al ladito de ahí tenían un escritorio en donde el pobre TI tenía que entrar de medio lado, sentarse, casi que correr el escritorio, acomodarse, y ese era el rincón del TI, y acudían a él cuando se caían los correos electrónicos, cuando tenían problemas con internet, con las claves, pero estaba ahí olvidado. Hoy día el TI, desde el punto de vista incluso físico, debiera estar a disposición y al centro de la compañía, y tener una relación, un diálogo fluido en los términos no técnicos 100%, pero sí desde el punto de vista de la planificación. Eso es lo que intenta, obviamente, una buena gestión interna en ciberseguridad y en gestión de seguridad de la información, es tener una comunicación fluida y que los actores sepan y entiendan cuál es la importancia de aterrizar estos planes, de hacer partícipe a la empresa, aun cuando tal vez nunca se vea enfrentada, no sé, a la secretaria, que su rol es distinto, puede ser incluso la secretaria del gerente general, pero a través de la secretaria del gerente general, los ciberdelincuentes pueden llegar a la información que tiene el gerente general. Por lo tanto, ella es relevante, y es importante que ella entienda y sepa cuál es su rol ahí de custodio, no solamente físico, de la agenda, de la gestión que tiene que llevar, de la organización de esa gerencia desde el punto de vista administrativo, sino que además que puede ser un pilar fundamental, este eslabón que llamamos nosotros la cadena de seguridad desde el punto de vista humano, esa secretaria en particular, aun cuando no esté conectada, como les digo, al giro habitual del negocio, sino que su labor es más bien administrativa. Y esos procesos, obviamente, lo que buscan es dar cumplimiento a lo que denominamos, desde el punto de vista así, de seguridad y seguridad de la información, a la tríada de la seguridad de la información, que es que la información esté disponible cuando sea requerida para los usuarios que deben acceder a la información, y que sea modificada solo por esos usuarios, que es también algo que ocurre muchas veces y que lo hemos hablado otras veces en otros capítulos, perdón, en donde obviamente la empresa no tiene resguardado y todos tienen acceso a la misma información. La gente de finanzas o la gente de contabilidad no debiera tener acceso si yo como compañía le estoy prestando servicios, por ejemplo, a un área específica de la banca en la cual están 4 personas de 100 en total de la compañía asignados a ese proyecto en particular. Yo no podría tener acceso como gerente de finanzas, no debiera, perdón, tener acceso como gerente de finanzas a ese proyecto en particular, más allá de la parte numérica, la facturación, los flujos, obviamente las renovaciones de los contratos, pero lo que están haciendo ellos en sí es una parte que es importante resguardar desde el punto de vista de la seguridad de información. Y al revés, desde el punto de vista contable o financiero, y algo que a mí también me tocó ver en alguna oportunidad, en donde le decían a la gente, hoy día ya es más
100% las empresas deben pagar a través de transferencia electrónica o depósito en la cuenta corriente, pero había su oportunidad que ir a buscar el cheque y firmar el finiquito, y el finiquito también es electrónico, la liquidación de sueldo, perdón. Pero cuando en esa oportunidad existía físico, le decían a las personas, vaya, está listo los cheques, y partían todos corriendo a buscarlo, y había que buscarse, igual como en las pruebas en la universidad o en el colegio, hay que buscar cuál era el de uno, y en ese buscar uno veía las remuneraciones del resto de los compañeros, y ahí es donde surgen los problemas, porque puede ser que dos personas que trabajen en una misma área pero tienen distintas responsabilidades ganen sumas distintas, y eso no tiene por qué saberlo porque además es un tema privado de la persona que está percibiendo esa remuneración, pero eso, por ejemplo, una mala gestión desde el punto de vista de los pagos. Debiera, si lo hacían en forma física, o llamarlos de uno, de tener un sobre cerrado con la liquidación que después la entregaban firmada o impresa. Pero, por ejemplo, eso es lo mismo que puede ocurrir, como les digo, cuando está mal llevada esta gestión de la información, y ese es el problema en particular. ¿Qué es lo que pasa desde el punto de vista económico? Cuando yo, así como les puse el ejemplo del 80-20 de mis clientes, que son el 80% a los cuales me debo dedicar para poder generar el dinero desde el punto de vista de la planificación, estructura del negocio en particular, le debo dedicar mi tiempo. Es lo mismo desde el punto de vista de la inversión en sí de seguridad, y ahí está lo que en el ámbito financiero se denomina el ROI, este retorno de la inversión. En ciberseguridad hay un método que también se aplica, que es el ROSI, que es el retorno de seguridad de información, por la sigla en inglés, pero hay una forma de efectuar esta medición, es decir, no es etérea, no es en base a creencias o a la fe que le pueda tener el que hizo la planificación. En este caso puede ser el gerente de TI, por ejemplo, el gerente de seguridad de la información, que haya realizado esta planificación, y él puede sentarse frente al comité de gestión o al directorio en particular a explicarle el por qué se necesita efectuar esa información, esa inversión en particular en base a información dura, información que se puede transmitir en términos o expresar en términos matemáticos. Siempre cuando hablamos de los riesgos asociados es sinónimo de ciberseguridad. Desde el punto de vista de los riesgos de la información, salta de inmediato el ítem ciberseguridad. Por eso, desde el punto de vista interno de la empresa, debemos saber cuál es nuestro nivel de riesgo, cuál es la exposición que tenemos frente, obviamente, a ciertos ataques. Y hay veces que ni siquiera los ataques. Hay empresas que tienen mala gestión interna desde el punto de vista incluso de los servidores que tienen, de los correos electrónicos, de los sistemas de facturación. Y usted puede decir, bueno, pero eso ¿qué tiene que ver con la planificación interna en sí de seguridad que yo pueda hacer? Tiene que ver desde el punto de vista del manejo de la seguridad de la información, porque obviamente primero se producen, en inglés se denomina leak, que puede ser una fuga de esa información porque no están el contrato que tengo, por ejemplo, con los servidores donde está la información mía en la nube, en particular es débil. No es un buen proveedor, no un proveedor que sea, no sé, Amazon Web Service o alguien en particular que tenga un sistema ya aprobado desde el punto de vista de la ciberseguridad, y ahí puede venir el primer problema. Pero el segundo problema puede ser desde el punto de vista de la continuidad operativa. Si yo constantemente tengo fallas en mi página web, cuando alguien quiere acceder porque agenda una cita en particular o un servicio determinado o la venta de un producto y no llego, le aseguro que el cliente en particular no va a volver por una segunda oportunidad para la empresa, porque en su cabeza ya quedó de que la empresa tenía una mala gestión, un mal servicio a través de su página web, y tenían un chat que tampoco servía para responder, y eso obviamente, unido a la continuidad operativa y el mal servicio final que está entregando, tiene un valor. Si yo tengo al mes 5 incidentes de este tipo, que durante 1 hora o 2 horas durante el día, de 9 a 6 de la tarde, se produce un problema de iteración o lo que sea, y durante el mes eso se traduce en que total fueron 20 horas, bueno, son 20 horas que yo dejé de vender, 20 horas que yo dejé de facturar, y obviamente eso baja la proyección que yo tengo como empresa para llegar a la meta, como dicen ahí los gerentes de finanzas y los gerentes comerciales, para llegar a la venta, a la meta que yo necesito para mantenerme flotando y en números azules y mantener la compañía a flote y seguir creciendo.
Entonces, yo puedo hacer ese cálculo. También puede ser, por ejemplo, con los correos electrónicos, puede ser con la página web, puede ser con distintos métodos una vez determinado, como hablamos, este mapeo de riesgo de los tangibles y lo intangible de la compañía, vemos cuáles son los que están fallando y me dicen, no, pero es que yo tengo el malware, tengo ransomware, tengo firewall, tengo las máquinas, tengo todo perfecto y yo invertí ahí. Bueno, pero no invertiste en esto, porque esto es importante y relevante y precisamente en el giro de tu compañía y el negocio que estás desarrollando, lo estás haciendo de manera deficiente porque lo que está allá, estás para ir a Viña, podrías haberte ido en bus y decidiste irte en un Mercedes último modelo. No necesitabas gastar ese dinero porque ibas a llegar igual. 20 minutos antes, media hora antes, pero ibas a llegar igual. Más o menos cómo, pero llegabas. Donde tenías que haber comprado, en este caso el auto de lujo, era acá. Porque acá es donde efectivamente se está produciendo una fuga de dinero y que no lo ven. Es como el costo, es el costo alternativo que a todos nos enseñaron un momento en economía. Yo como abogado tuve economía, que era, bueno, yo como abogado me es más rentable estar trabajando en mi escritorio o me es más rentable estar cortando el pasto. Me es más rentable trabajar en mi escritorio y contratar a una persona que efectúe esa labor. Aquí es lo mismo. Me es más rentable efectuar el gasto de dinero en los equipos o en la compañía que me preste el servicio de manera adecuada versus la fuga de dinero por las ventas que estoy haciendo, porque recuerden, esto si empieza a pasar recurrentemente, el mercado empieza a tomar el conocimiento de eso y yo pierdo prestigio reputacional desde el punto de vista de que las ventas que yo realizo son complejas. Aunque tenga buena oferta, la gente no va a querer comprar porque es malo el sitio web, porque se cae la página web, porque cuando voy a pagar no sale la ventana emergente, porque no me deja validar los pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente hoy día, ustedes saben, la inmediatez es lo que prima. Se va a la empresa siguiente que me ofrezca el servicio, aun cuando tenga que pagar más, pero tiene un mejor servicio. Entonces eso yo lo puedo proyectar en inversión en ciberseguridad y en seguridad de información a corto plazo, 1 año, a mediano plazo, 5 años, o a largo plazo 10 años. Eso es en definitiva es el ROSI. Si yo hago la medición y veo que tengo que gastar 500 y el primer año gasté 700, bueno, puede ser que efectivamente eran tales los incidentes que estaban realizándose que la inversión no fue a corto plazo, y eso también lo puedo determinar ex ante cuando hago el levantamiento y la planificación, la proyección, y fue a 5 años o incluso a 10 años. En el caso que les mencioné de esta empresa que facturaba, que vendía una cadena de distribución a lo largo de todo Chile y su negocio estaba en facturar recurrente, aunque vendiera cosas a bajo precio, las plumillas de los vehículos, la bujía, las ampolletas, vendía mucho. Entonces para él era un problema que se cayera su sistema de facturación porque la gente estaba ahí comprando en el mesón. El tipo que se bajó porque se le quemó la ampolleta porque iba pasando y entró al local, o los clientes que eran empresas distribuidores más pequeños que le compraban al por mayor también. Bueno, si no está vendiendo esta empresa A porque se cayó el sistema, bueno, tengo que irme a la empresa B, a la competencia, aun cuando pague un poco más. Y esa medición que resultó de la inversión que hizo una vez sirvió por lo menos para 5 años. Y el tipo quedó feliz porque, le insisto, su negocio y su giro y su conocimiento, tenía perfecto conocimiento del mercado automotriz japonés y traía todos los repuestos y el tipo era un capo, pero en materia así de seguridad no tenía por qué saberlo y ahí es donde tenía una falla porque la persona que estaba asignada era como un TI de la antigua escuela en cierta medida, estaba preocupado mucho de los computadores, de la comunicación interna de la empresa, de la telefonía API, pero no tenía, IP, perdón, pero no tenía un conocimiento más allá de lo que estaba pasando. Entonces el tipo que lo que hacía era reactivo, estaba en definitiva apagando incendios. Y eso lo que ocurre obviamente es que trae un problema mayor porque si yo lo veo una vez, pero empieza a ser recurrente, sé que hay un dolor que estoy sufriendo, pero si no voy, en este caso, a hacerme los exámenes de rigor y me entregan los resultados de esos exámenes y qué es lo que tengo que hacer para mejorarme, va a seguir ocurriendo y eso es lo que le pasaba a él. Él traía un tema de arrastre y cuando se le mostró el flujo que él perdía mensualmente, quedó horrorizado y ahí, como son números duros, al momento de decirle, bueno, lo que tiene que gastar usted acá, el tipo era absurdo el número versus lo que efectivamente él estaba gastando desde el punto de vista de lo que estaba dejando ganar.
perdón, no lo que estaba gastando, porque lo que estaba gastando era súper poco, si efectivamente ya había hecho el gasto, pero lo que no estaba invirtiendo versus lo que estaba perdiendo mensualmente en ventas era una barbaridad. Entonces, una vez que se hizo este ajuste, se le presentó ordenadamente, porque tal vez si el TI que él tenía hubiera ido a decirle que había que invertir en los servidores y en la nube, para este tipo era ciencia ficción. Entonces, bueno, si yo ya te pasé un montón de plata, compramos estos equipos, tenemos servidores maravillosos, pero no me sirve porque sigue el problema ahí. No hay una comunicación, no estoy bajando yo el problema, aterrizándolo al nivel de conocimiento que necesita el tomador de la decisión. Por eso el ROSI es un método tan efectivo, porque lo que hago yo es transformar el problema en un número, y ese número lo transformo en la inversión, y esa inversión la proyecto en cuántos años voy a recuperarla, porque no es un gasto, le insisto, el gasto era el que se había hecho de manera errónea, poniendo la muralla perdón, la escalera en esta muralla incorrecta. Entonces ahí lo que yo analizo, para que ustedes se hagan una idea, es, por ejemplo, los costos sobre el personal afectado. Porque ¿qué puede ocurrir? El personal yo lo distraigo de la labor en particular, cuando no solamente es el TI el que sale a tratar de resolver o apagar este incendio, sino que está el área contable que se preocupa, el área financiera, el gerente está encima, el área comercial, porque ve que vuelve a ocurrir el mismo problema, no salen a vender, sino que están preocupados de resolver el problema de manera interna, y distraigo en cierta medida el personal de la compañía, que eso también puede ser asimilable. Un mes que hubiera un incidente versus un mes que no hubiera incidente, hay distintos resultados desde el punto de vista comercial, perdón, porque obviamente estuvieron abocados a resolver un problema que no les competía, desde el punto de vista de las competencias me refiero, y perdieron obviamente ventas y tiempo dedicado a esto otro. Entonces, ese es un factor. Otro es este mismo aplicado a la hora. Eso lo puedo reducir. Bueno, ¿cuántas horas estuvieron dedicados a resolver este problema en particular? Que con esta inversión saco el factor humano, dedicación de HH, las horas hombre, para resolver el problema, y lo resuelvo con un mejor servicio, como les dije, con Amazon Web Service o lo que sea que contrate para resolver el problema o este hoyo que está teniendo el cliente, el particular. El costo de la pérdida de productividad por hora de inactividad, lo mismo. Saqué atrás, dejé de facturar, puede ser más grave aún. Yo puse el ejemplo que es muy gráfico con el vendedor de repuesto a nivel nacional, pero puede ser alguien que se paralice la producción en particular, o la atención al público, y el público se va, y ahí yo puedo también catalogar no solamente la gente, el costo de horas hombre del personal, sino que el costo de la productividad en particular, el costo de los posibles daños que tenga respecto de terceros involucrados en la operación, porque por ejemplo tengo contratos de entrega en particular por cumplimiento de contrato, de KPI o lo que sea, y a su vez ese cliente que me compraba a mí para entregarle a un tercero dejó de cumplir y lo demandaron, o a mí me demandan y me activan el pago de una boleta garantía porque incumplían los plazos, porque fue tal el problema que se suscitó, que no fui capaz de entregar, proveer el servicio o llegar a tiempo en este caso, con la venta. Y ahí puede producirse otro costo más, como les digo, que son boletas de garantía, que está dentro de este mapeo inicial que se hace con quienes tengo boletas de garantía, por ejemplo, activadas. Y luego el costo de recuperación o levantar nuevamente los equipos, que también tiene un costo. Hay equipos que se pueden haber quemado, hay equipos que requieren, por ejemplo, un nivel técnico, puede hacer un levantamiento desde el punto de vista pericial, y son todos gastos. Incluso la contratación de abogados, en el caso que les dije yo, no solamente la boleta de garantía que se activó, es que voy a activar una contingencia que puede ser, por ejemplo, un juicio. Y ese juicio lo que me lleva a mí es que obviamente voy a tener que desembolsar una suma de dinero para contratar a un abogado, para que el abogado se haga cargo de la defensa, y también ahí empieza el tema del prestigio, la pérdida de prestigio reputacional. Esto es una fórmula matemática. Yo les recomiendo, no la voy a explicar acá obviamente, sería medio complejo, pero les recomiendo leer. Yo publiqué esta semana en mi página de LinkedIn, Juan Pablo López en LinkedIn, una columna. Hay 5.000 personas que están suscritas a la columna ya a esta altura, y en esa columna va el ejercicio. Yo hice el ejercicio ahí desde el punto de vista de la fórmula que se utiliza para determinar y para hacer el cálculo ROSI, cuando va positivo, cuando va negativo, cuando obviamente
a corto, mediano y largo plazo. Entonces, les recomiendo ahí leer la columna porque está esto mismo que hablé acá, está graficado y ahí es más fácil tal vez entenderlo, y también lo que hablamos un poco acá está plasmado en esa columna en particular, que es la columna de este martes de ayer, de martes 4 de julio. Eso, y aquí el problema viene cómo abordar en definitiva este financiamiento, porque pasa a ser un ítem. Antes era algo que se veía incluso dentro de los activos del punto de partida que tenía una empresa en particular. Tenemos que comprar la camioneta, tenemos que arrendar la oficina, tenemos que comprar los muebles, comprar los computadores, hacer la red interna, contratar los servidores, la página web, y hasta ahí quedábamos estancados. Hoy día la ciberseguridad, como hemos hablado, es algo que es, hay un término que a mí me gusta mucho, que lo usa Simon Sinek, que lo he citado un par de veces acá, que se llama la teoría del juego infinito. Esto no tiene un final, esto es recurrente, es algo que todos los días va pasando, ocurriendo, es como la vida. No es como un partido de fútbol que terminó, ganamos 2-0 y se terminó el partido. Acá no, hoy día gané, pero mañana puede salir una nueva amenaza, puede haber un parche que no actualicé, puede haber una fuga de información, puede haber un factor humano que no estuvo capacitado, no fue alertado de algo en particular que no había ocurrido con anterioridad, y caemos obviamente presa de este tema. Y lo importante ahí es que tengamos este mapa bien claro, que esto se converse y se comente dentro de la compañía. Nuestros activos importantes son los siguientes. Yo una vez hice la siguiente pregunta en una charla que di en una compañía. Desde lo básico partimos, porque era una charla a la compañía que era una empresa que vendía plásticos. Y obviamente estaban todos en el computador y todos trabajaban en el computador, del que realizaba los inventarios, la venta, el financiero, el comercial, el dueño, y esto era como un feudo porque el dueño estaba sentado al medio. Entonces yo di la charla y le pregunto a todos, bueno, ¿ustedes cómo lo hacen? Porque es un problema recurrente el tema de las claves. ¿Cómo generan las claves? Estamos hablando de 5 o 6 años atrás. Y el gerente levanta la mano: nosotros no tenemos problemas con las claves porque todos tenemos la misma clave. Y fue como que habló Dios, todos se quedaron callados, un tema de incomodidad incluso, y le dije, bueno, entonces la persona que usted despidió, renunció hace 2 meses, sabe la clave de su correo electrónico, sabe cómo ingresar al servidor, y el que quiera robar información, basta que haya estado una vez en la compañía, contratado un día, y todos tenemos la misma clave. Y ahí el tipo me dijo, el gerente me dijo, tenemos un problema. Y es un poco lo que pasa acá. Conversemos por qué debemos implementar este tipo de protocolo y por qué debemos respetarlo, por qué deben haber protocolos internos y de seguridad. Recuerden, cuando hablamos del teletrabajo, estuvimos ahí hablando con Rolando Campos, fiscalizador de la Dirección del Trabajo del área jurídica, y le hicimos las preguntas de rigor en cuanto al manejo de la información privada de los trabajadores, pero particularmente los teletrabajadores y las herramientas de control. Recuerden que en el teletrabajo implica la implementación, no es mando al teletrabajador a la casa, que es algo que hoy día mucho hay. Yo he hablado con un montón de gente cuando me toca ir a empresa y entrevistar o hacer la charla. Me dice, mira, lo que pasa es que la charla la vamos a hacer presencial, pero hay gente que esta semana justo le toca el teletrabajo, entonces es mixta la jornada. Entonces podríamos hacer 2 charlas para que estén presencial el 100% de la empresa en una y otra. Bueno, y ahí es no solamente lo envío a la casa, le paso el computador, sino que firmo el anexo contrato de teletrabajo, o el contrato sí entró siempre como teletrabajador. Y está el protocolo de salud, que es no va a estar sentado en el comedor, aquí como yo, donde hago el programa en una silla normal, en un escritorio X, porque yo aquí estoy hablando, no estoy tipeando, no estoy tecleando, no estoy revisando nada, sino que tiene que proveerse de un escritorio, proveerse de una silla, que también es seguridad desde el punto de vista físico, y también es un ahorro por el tema de los accidentes del trabajo, las enfermedades profesionales. Pero además debe existir un protocolo así de seguridad para ese teletrabajador. Y ese protocolo es el que debemos, no solamente que sea una nómina. ¿Se acuerdan del caso Penta? Los tipos tenían ahí el mejor compliance en contra de delitos como persona jurídica, y resulta que era un escándalo cómo funcionaba la empresa internamente, el tema de las boletas falsas, las facturas ideológicamente falsas. Y eso se destapó, y ellos tenían una certificación proveída por un organismo internacional. Es decir, era de papel. Acá es lo mismo. Es necesario que conversemos estos temas, como se hace en la minería, que ellos hacen estas charlas, porque obviamente el tipo está en riesgo su vida, y es algo que valoramos obviamente mucho más, pero acá puede estar en riesgo la vida de mi empresa.
si yo no hago las charlas inductivas de rigor, la culturización interna, les cuento qué es lo que hicimos desde el punto de vista de ciberseguridad. Hoy día, lunes a las 15 horas, lo aviso una semana antes, el TI va a realizar una actualización de los programas y de los parches. ¿Por qué? Porque Microsoft sacó 3 parches y son graves desde ese punto de vista, así que ese día ustedes o traten de salir a almorzar un poquitito después porque vamos a tener ahí un loop de continuidad operativa, pero es justo y necesario, como dicen los curas, realizar esto. ¿Por qué? Porque de otra forma nos podemos ver expuestos a un ciberataque. Bueno, pero yo ya lo sé, no es, oye, ¿qué pasó hoy día? Que algo estoy haciendo ahí el TI, lo hago parte de esta organización y es lo que les dije hace un rato atrás, estar inmerso en esa organización y eso desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista humano, obviamente trae aparejado un mayor valor no solamente para la empresa, sino que social. Cuando hablamos de los datos personales, dirigí yo a una doctora, Carissa Baylis, que es una doctora mexicana que estudió en Oxford, que es mundialmente reconocida por el tema de la protección de datos. Tiene un libro muy bueno que yo se le recomiendo y ella dice que la protección de datos, igual que la seguridad de información, lo hago equiparable, es un tema social. Si yo protejo mis datos, si yo soy ciberseguro y mi empresa lo es, estoy contribuyendo a que cada integrante de mi empresa lo comunique, por ejemplo, a su entorno, a su familia. Oye, no hay que hacer esto, ojo con los computadores, ojo con esto que hay que parchar el computador de la casa, con mis amigos, con mis familiares, con mis cercanos, y se empieza a expandir exponencialmente hasta un momento en que ya estamos todos ciberseguros. Y siempre yo tiro la oreja, estamos ya 5 de julio, nos prometieron que iba a ser en mayo y todavía no se dicta, no se promulga y publica la ley de protección de datos personales, que ese es el intangible por autonomacia en la era de los datos, en la era digital 4.0. Ese es el tangible más importante de la compañía hoy día, los datos, mis bases de datos, mis planificaciones, mis clientes, los contratos de trabajo, las remuneraciones, todo eso son datos sensibles que deben estar custodiados y resguardados de tal manera con un compliance, con una planificación interna, con protocolos. ¿Por qué? Porque va a haber un ombudsman ahí que nos va a estar cuidando, pero también nos va a estar requiriendo el cumplimiento de esta información. Por lo tanto, es urgentísimo, de urgencia absoluta, que se promulgue la ley para que subamos el estándar, porque lamentablemente la cultura de datos en Chile, si no es norma y no hay multa, no me voy a hacer parte de ella, salvo que tenga un controlador europeo, por ejemplo, que ellos son parte de la GPDR y se hacen, obviamente, implementan estos compliance internos que son muy buenos desde el punto de vista de la seguridad de información para la compañía en sí, pero además para los terceros que contratan con ella. Hablé harto, nos vamos a ir al tercer corte ya y a la vuelta vamos a volver con algunas conclusiones. Los dejo con Police y Every Breath You Take. Nos vemos a la vuelta para el cierre. Estamos de vuelta para el cierre de este programa de Ciberlegal del miércoles 5 de julio. Hoy día hablamos de algo súper importante, que es la ciberseguridad como inversión, no como un gasto. Si usted quiere implementar dentro de su compañía desde el área de TI y quiere obviamente convencer a la finanza y que el finanza convenza al director, les recomiendo implementar el método ROSI. Primeramente, obviamente, generen este mapeo como conclusiones, digamos, recomendaciones esto. Generen el mapeo de los tangibles e intangibles de la compañía y vean si aquellos están debidamente protegidos desde el punto de vista de los riesgos a los cuales están expuestos, cuál es su fuerte, cuál es el core de su compañía, dónde está. Obviamente puede ser, en este caso, hackeado, puede ser filtrada la información, los datos personales de sus clientes, sus proveedores, los contratos que usted tiene con terceros, que muchas veces me ha pasado que he revisado contratos y les pregunto, mira, esta boleta de garantía la entregaron por esto y por esto, ¿dónde está este protocolo interno en los cuales ustedes escribieron? No teníamos idea, es decir, revisaron. Lo que querían era firmar el contrato y empezar el negocio y prestar el servicio, pero nunca se preocuparon de esa contingencia que era tan grande que obviamente la boleta de garantía hace que pierdas la utilidad que tenías sobre el negocio. Entonces lo importante es estar al tanto contractualmente y desde el punto de vista del negocio, cuáles son mis activos más importantes, tanto tangibles y intangibles. Y en base a eso, generar estos protocolos de seguridad y ciberseguridad, ver cómo se veía afectado durante un lapso de tiempo, 6 meses, un año, mi empresa por continuidad operativa, por caída de los servidores, porque me intentaron hackear, porque se me cayeron los correos electrónicos y cómo eso influyó en el personal.
en el factor humano, si el factor humano está debidamente capacitado o no. Todo eso constituye, yo le puedo asignar un número, cuánta gente estuvo dedicada, como hablamos hace un rato atrás, a resolver ese problema, cuál es el valor de esas personas, cuánto dejé facturar. Y ese número que dejé de ganar ese mes versus lo que invertí a 1, 5 o 10 años, constituye en este caso el método Rossi. Y les recomiendo que revisen en mi LinkedIn la publicación que realicé ayer, la columna precisamente de la implementación del método Rossi como inversión en sí de seguridad, para que ahí vean un poco, y hay autores en el ámbito internacional que han escrito latamente el tema y pueden encontrarlo ahí también en San Google. Así que eso, los dejo con esto. Recuerden que queda alojado este programa en el podcast de txsplus.com, en el podcast de Ciberlegal, y el programa lo encuentran a partir de mañana en el YouTube de Ciberlegal. Nos vemos el próximo miércoles, ya 12 de julio. Que tengan unas felices vacaciones con sus hijos y cuídense, que hace mucho frío. Un abrazo, que estén muy bien.